La semana pasada empezamos un tema que es sobre la identidad en Cristo, llamados y redimidos. Vamos a ir a la segunda parte en esta mañana, en donde queremos hablar sobre el propósito. Y cuando hablamos del propósito, perdonen ustedes, hermanos. Vamos a compartir sobre esta parte del propósito de Dios y cómo hay algunos enemigos del propósito de Dios. Cuando hablamos del propósito de Dios, es para encontrar la identidad en Cristo. Cuando yo entiendo el propósito de Dios, yo me puedo aferrar a la identidad. No puedo yo estar identificado si no entiendo el propósito por el cual Dios me trajo a mí hasta aquí. Amén. Dios me trajo con un propósito. Dios me salvó con un propósito. Yo andaba perdido en delitos y pecados. Él tuvo misericordia de mí, solo de mí, y me trajo y me estableció del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado, en el cual tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Cuántos dicen amén a esto? Si es que ahí dice, digan amén, pero yo no dije para ver si. Esto es lo que nos pasó a nosotros y esto es lo que realmente nosotros debemos de entender. Porque hay enemigos, por lo menos hay bastantes enemigos del propósito de Dios. Hay muchos enemigos. Y por supuesto, bueno, ustedes podrían decir, sí, ¿cuál es el enemigo número uno? Ya lo sabemos. Es el diablo. Satanás no quiere que su plan y su propósito, el propósito de Dios se cumpla, por supuesto. Pero eso es muy evidente. Pero yo quiero que hoy nosotros reflexionemos, hablando del propósito de Dios que nos va a llevar hasta la identidad en Cristo, con respecto a algunos otros enemigos que nosotros tenemos, que son internos, que están en el viejo hombre, el cual pudo ser crucificado y fue crucificado en la cruz del Calvario. Sin embargo, hay enemigos del propósito de Dios que cabalgan con nosotros muchas veces, muchos días y en muchos momentos. Uno de estos es el temor al qué dirán. Y si hay algo que hoy en medio del mundo y en medio de la iglesia está siendo muy, muy fuerte, es ese temor al qué dirán. Entonces vivimos a veces una vida cristiana muy calculada, una vida cristiana muy viendo, ¿verdad? Ni tanto, ni tan pandereta, ni tan no pandereta, ¿verdad? Hay cosas que nosotros empezamos a evidenciar que es parte de ese temor del que dirán. Es una trampa, es la trampa de la seguridad. Hoy vamos a estar haciendo la exégesis, el estudio, la interpretación, ¿verdad? El contexto histórico en el libro de Esther. Y vamos a ver que Esther inicialmente dudó. ¿Por qué acercarse al rey si lo que le estaba diciendo el rey, acercarse al rey, era muerte, porque no le había sido llamada? Ese temor entró en ella. El viejo hombre prefiere la comodidad y la preservación propia antes que el sacrificio. Nosotros a veces mejor decimos, no, un poquito mejor reservaditos, ¿verdad? No queremos exponernos mucho. Por ejemplo, la incredulidad es otro enemigo. ¿Cuál es el primero? El temor al qué dirán. Otro es la incredulidad, dudar del tiempo de Dios. Esta es otra de las cosas que en el propósito de Dios nosotros lo vemos. En el relato que vamos a estudiar hoy, Mardoqueo tuvo que recordarle a Esther que si ella callaba, el socorro vendría de otra parte, pero que el enemigo interno de la incredulidad la iba a hacer también a ella perecer. Es decir, hermanos, que nosotros también, el enemigo interno de la incredulidad nos hace creer que todo depende de nuestras fuerzas o que Dios se ha olvidado de ese escenario. A veces nosotros pensamos y se convierte esto en los enemigos del propósito de Dios, en el cual nosotros a veces pensamos que, bueno, sí, es que mejor voy a hacer esto porque yo no sé si de verdad Dios me va a contestar más o menos como a tiempo. Es decir, por aquello, mejor tengo plan B.
Cuando nosotros hemos declarado que Jesucristo es el Señor, si nosotros hemos declarado que Jesús es el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, nosotros tendremos y no podríamos tener un plan B. Plan B es algo que en el cristiano que confía y cree en el Señor, efectivamente, hermanos, no puede haber. ¿Qué digo yo del plan B? Porque, ¿verdad? Todos lo usamos, yo también. Es cuando muchas veces nosotros, en medio de una circunstancia, oramos, clamamos, buscamos la palabra y a veces no entendemos o no encontramos dirección. ¿Les ha pasado? ¿O solo a mí? Ahora dicen, no nos ha pasado, más ahora que está la inteligencia artificial. Van donde ese señor que se llama no sé cómo. Yo tengo un poquillo de todavía recelo en eso, pero bueno. Pero el plan B pudiera ser porque yo tengo una incertidumbre y yo como responsable, yo tengo que tomar una decisión. Sí, porque Dios no nos ha anulado. Por eso hay una guianza que es la guianza por medio de las circunstancias. ¿Sí? Pero hay una guianza que es la guianza del Espíritu Santo, que es la guianza final. Creo que el plan B calza en esa parte en donde Dios nos ha dado lo que se llama sentido común. El sentido común es la guianza por medio de las circunstancias. Entonces, por supuesto, yo también tengo que ser responsable. Dios no va a hacer todo por mí. Ya Él luchó por mí, ya Él peleó por mí, ya Él ganó la victoria por mí, ahora me toca a mí. ¿A quién me toca? Sí, yo tengo que tomar decisiones. Sí, yo tengo que saber, ¿sí? ¿Verdad? Porque no va a empezar, sí, Señor, y como el Señor no me dijo, me quedé ahí y, ¿verdad? Y me pasó una catástrofe. No. Sí estoy claro en eso. ¿Dudas? Bueno, si tienen dudas le preguntan, no sé, a Miguelón o a Alex o a, no sé, a Mauricio, a Carmencita. Otro de los aspectos, otro momento, otro enemigo del propósito de Dios es el orgullo y la autosuficiencia. Son enemigos del propósito de Dios. Por ejemplo, en el libro de Esther, Amán es el reflejo externo de lo que a veces llevamos dentro. ¿Verdad? El deseo de ser honrados. Sin embargo, en el creyente el orgullo se disfraza de yo lo puedo hacer solo. No, yo he pasado por donde asustan. ¿Sí? O yo digo a veces, o uno dice, oh no, yo no necesito ayudar. No necesito ayuda ni orar tanto. Ya yo sé qué tengo que hacer. Cuidado. Es una actitud. Por eso cuando hablamos del propósito tenemos que entender que hay enemigos. ¿Como cuáles enemigos? El temor. ¿Cuál otro? La incredulidad. ¿Cuál otro? El orgullo, la autosuficiencia. Hermanos, también hay otro que se llama, que es un enemigo, que es muy fuerte, que uno a veces lo ve prolongado en cosas de la vida personal y de la vida de los creyentes, que es la pasividad o la apatía. ¿La conocen? Sí. La pasividad, hermano. Es el enemigo que te dice, alguien más lo va a hacer. No seas sapo, alguien más lo hace. No se preocupe. Entonces esto acelera todos los procesos de que yo solo estoy cuando a mí me toca. ¿Verdad? Porque alguien más lo va a hacer, hermano. Vea, si yo no voy, alguien más va. Si yo no me lo como, alguien más se lo come. ¿Sí? Si yo no doy, alguien más da. Así es la vida. Cuidado. Hermano, estos son enemigos del propósito de Dios. Porque ese enemigo te dice, alguien más lo hará. Es la falta de urgencia espiritual. Hermanos, Esther pudo haberse quedado en su palacio disfrutando de sus lujos mientras su pueblo perecía. Porque también hay otro enemigo, hermano, que se llama el boicot. Y el boicot te desconecta del dolor del prójimo y de la carga del reino. Te desconecta del dolor del prójimo y de la carga del reino. Convirtiendo, hermano, tu relación con Dios en algo puramente privado y sin impacto externo. Yo con Dios y vean a los demás que hacen, porque cada uno se bandea solo. ¿Cuántos enemigos hemos hablado? ¿Uno? A ver, juntitos. Yo les ayudo porque yo lo tengo copiado aquí. Temor.
la incredulidad, el orgullo y la autosuficiencia, la pasividad, la apatía y el boicot. Ahora, vamos a ir al libro de Esther. Déjenme, es que quiero tener esta Biblia aquí. Esther en el capítulo 4. Mira, no me ha pasado esto. Y hablo. No me pasa. Hola, María. ¿Me ayudan ahí, porfa? Esther, cuesta mucho encontrarlo a veces en la Biblia, está después de Nehemías. Es que casi nunca leemos a Esther porque dicen como no se menciona a Dios ahí, pero está totalmente implícito. En el libro de Esther, en el capítulo 4, entendiendo y viviendo el propósito de Dios en tu vida. ¿Cómo dice ahí? 1, 2, 3, entendiendo y viviendo el propósito de Dios en tu vida. Es que el propósito de Dios nos va a llevar a nosotros a tener una identidad en Cristo, concreta, real. Si yo no entiendo el propósito, difícilmente me voy a identificar con las cosas del rey y del reino. Amén. Entendiendo y viviendo el propósito de Dios en tu vida, porque esto lo que va a hacer es afirmar tu identidad. Esther capítulo 4, verso del 11 al 16, que dice lo siguiente. Esther capítulo 4, verso del 11 al 16. Todos los siervos del rey y los que viven en sus provincias saben que hay una sola ley para cualquiera que, sin ser llamado por el rey, entre el patio interior para verlo, y esa ley es la muerte. Solo se salvará si el rey extiende hacia él o ella su cetro de oro. Pero en estos 30 días yo no he sido llamada para ver al rey, dijo Esther. Verso 12. Cuando le dijeron a Mardoqueo lo que Esther había dicho, este mandó a decirle: no creas que tu vida está a salvo en la casa del rey, más que la de cualquier otro judío. Qué importante la gente que confronta. Verso 14. Si ahora callas por completo de alguna otra parte, nos vendrá respiro y liberación a los judíos, pero tú y tu familia paterna morirán. ¿Quién sabe si has llegado al reino para un momento así? Esther le envió a Mardoqueo esta respuesta. Verso 16. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunen por mí noche y día. No coman ni beban nada durante 3 días, que mis doncellas y yo ayunaremos también. Después de eso, me presentaré ante el rey, aun cuando eso vaya contra la ley. Y si tengo que morir, pues moriré. Si tengo que perecer, voy a perecer. Qué impresionante, hermanos, porque este relato a nosotros nos va a llevar en esta hora. Déjenme acomodarme por aquí también en esta otra cosita. Porque nosotros necesitamos ver cómo la identidad está forjada dentro del plan, el tiempo y el propósito de Dios. Cuando nosotros vemos y tenemos que comprender, hermanos, que realmente para comprender la identidad hoy debemos mirar hacia atrás, en ese palacio de Susa, en el siglo V antes de Cristo. El método que nosotros, sigo repitiéndolo, gramático histórico que usamos para compartir, para estudiar, para hacer la exégesis, para usar la parte hermenéutica, nos exige observar por lo menos, hermanos, que la herencia y el peligro del momento que estaba viviendo Esther era una realidad, no era una historia. Estaba ahí en ese momento, y si usted fuera parte de esto y usted no le había llamado al rey, usted moría, porque el rey solo iban los que tenían que ser llamados. Ahora, Esther no era solo una reina,
hermanos, ahí era Hadasa. ¿Quién era? ¿Quién es Hadasa? Hadasa era una huérfana judía viviendo bajo un nombre persa en un imperio que por decreto legal buscaba el exterminio de los judíos. Ese era el contexto histórico. Es que no era tan sencillo. Es que estaba viviendo bajo otro nombre, una huérfana, en un reino que lo más que quería y el propósito de ese reino realmente era terminar y exterminar a los judíos. Dicho sea de paso, el mundo cabalga sobre esto y sigue queriendo destruir el pueblo judío. Desde adentro, desde afuera, desde todo lado. Hermanos, históricamente nos vamos a situar tras el edicto de Amán, ¿verdad? En el texto de Esther, en el 4:11 que acabamos de leer, no es una simple queja de etiqueta real, es una descripción de la ley de la corte. Era una ley. Es más, ni el rey podía negarse a eso, no, era una ley. La ley decía eso, era una ley de la corte persa, donde presentarse ante el rey sin ser llamado equivaldría a la muerte. Ahora, nosotros necesitamos ver algunas cosas dentro del contexto histórico, ¿verdad? No descubres quién eres mirando hacia adentro, sino mirando hacia aquel que te colocó en este tiempo y en este lugar. El propósito. El propósito. Hermanos, yo quiero que usted y yo pensemos, ¿cuál es el propósito de Dios para tu vida? Porque usted pudiera, y yo también pudiéramos decir, bueno, No, usted y yo tenemos que contestar radicalmente en este tiempo como hijos de Dios, como iglesia. La iglesia del Señor tiene que saber para qué ha sido llamada, cuál es el plan, el propósito de Dios. Y sabemos que hay generalidades que están implícitas, que son de la voz de la autoridad del mismo Señor, que nos trae a nosotros y nos dice qué es lo que nosotros, para qué estamos, para qué somos su iglesia. Esa es la generalidad. Es esa voz de lo que Dios dice a través de su soberanía para que sea anunciado el mensaje del reino a toda lengua, a toda nación, a toda tribu. Hermanos, para que conozcan el nombre del Señor. El mundo debe conocer a Cristo y a este crucificado. Pero hay un propósito por el cual usted, hermano y hermana, ha sido rescatado de la mala manera de vivir. Gracias, porque yo pensé que era solo yo. Pero así es, todos hemos sido rescatados de la mala manera de vivir. Y ese propósito es el que está y que tenemos que entenderlo. Es decir, si queremos hablarlo en palabras muy firmes o muy fáciles, es sencillamente, hermanos, decir, si usted no sabe para qué usted sirve, usted no sirve. Si usted y yo no sabemos para qué servimos, no servimos. ¿Verdad? Usted lo puede tomar de las dos maneras. Pero si usted sabe que usted dedo, no quiera ser cabeza. Si usted sabe que usted brazo, no juegue de rodilla. Es decir, porque no vamos a funcionar. Tenemos que entenderlo porque el propósito nos va a llevar ahí. El propósito nos va a llevar a identificarnos. No descubrimos quiénes somos, sino mirando hacia aquel que te colocó en este tiempo y en este lugar. En la figura de Esther vemos nosotros eso. Hay cuando uno hace esta parte del estudio, y los que son más estudiosos, yo sigo aprendiendo, haciendo un análisis gramatical, ayudado por todos esos diccionarios y toda la cosa, pues mis estudios no fueron más allá de 6 años de estudios pastorales. Y hay que hacer más porque es muchísima información. Pero la clave teológica reside en la respuesta de Mardoqueo. En el original hebreo, la frase "y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino" está utilizando el concepto de oportunidad designada. Es decir, hermanos, no fue una coincidencia geográfica o política, fue un posicionamiento soberano. Esther está ahí en el reino y es guapísima como era, porque así Dios le apareció en su soberanía y la estableció en ese lugar, en ese momento, en ese punto donde ya sus padres no estaban, donde era una huérfana y ella tenía que estar ahí en ese momento histórico porque el propósito de Dios estaba ahí. Y en ese propósito ella tenía que identificarse para poder hacer
lo que Dios sabía y quería que fuera hecho. ¿Cuántos dicen amén a eso? No menos cierto es que usted y yo estamos hoy colocados en una parte del cuerpo de Cristo. Y usted es tan importante, tan valioso, tan valiosa en medio del reino, en medio de lo que usted está haciendo, hermanos, para que el plan y el propósito de Dios se cumplan. Amén. A los jóvenes, ustedes no están estudiando lo que están estudiando porque a ustedes se les ocurrió. Un día de estos se van a dar cuenta que no es que, es que yo quería ser enfermera, bióloga, letras, ingeniero de Santa Bárbara. Qué pura vida, gracias. Pastor. Privilegio tengo. No, hermanos, usted se va a dar cuenta que cuando yo toco el violín, hay un propósito. Cuando otros están haciendo lo que están haciendo, hermanos, en sus trabajos, no hay trabajo ni menor ni mayor. El propósito de Dios se va a vislumbrar en todo. Y entonces, nosotros tenemos que entender que no hay una coincidencia geográfica o política, hay un posicionamiento soberano, hermanos. Y hay un propósito para el mensaje, que a través de lo que en Esther podemos ver en este capítulo 4, hay que afirmar que la identidad no es un accidente biográfico, sino una construcción divina. Yo quiero que usted y yo repitamos eso. Digámoslo, no es un accidente biográfico, sino una construcción divina. Bueno, si usted lo cree así, yo lo creo. Yo puedo hoy decir, yo sé que hay un plan y hay un propósito de Dios en mi vida. Por más que usted la sufra, a veces los trabajos traen desgaste, a veces las situaciones familiares también, pero hay un propósito. Usted está en la familia que Dios lo colocó porque usted sí sabe que es importante ahí. Amén. ¿Verdad, Cinita? Cinita está colocada en una familia que está pasando un momento histórico difícil, pero Dios sabe que ella cumple juntamente con Bruce un propósito en medio de ese núcleo. Y que son luz y que son fuerza. Amén. Y así usted, así Lucy, así Edgar, así Gaby. Que Gaby está asustada porque me da este color. Tranquila, hermana. Tranquila. No se preocupe todavía. Hermanos, nosotros necesitamos afirmar la identidad. Vivir el propósito de Dios nos afirma nuestra identidad en Cristo. ¿Cómo? Lo leemos juntitos. 1, 2, 3. Vivir el propósito de Dios nos afirma nuestra identidad en Cristo. Otra vez más duro porque no oí el coro. 1, 2, 3. Vivir el propósito de Dios nos afirma nuestra identidad en Cristo. Esto es verdad. Necesitamos identidad, hermano. Hay una crisis de identidad en el mundo. Hay una crisis de identidad a veces en iglesia. Porque no sabemos cómo somos ni para dónde vamos. El próximo domingo vamos a hablar un poquito de esto, porque dentro de la iglesia, con un café con el pastor, entonces alguien me dice, ¿usted le da un café para después regañarle? Le digo, no, yo no. Cero. Le digo, nada más es que mientras están tomando el café no pueden hablar y entonces yo puedo decir todo lo que sea y después digo, ya terminó el tiempo y ya se me acabó. Pero nosotros necesitamos vivir y descubrir esto, hermanos. El punto de encuentro de la identidad, hermanos. Muchos creyentes caminan hoy por el mundo con una crisis de identidad. Hay una crisis de identidad, hermanos. A veces no sabemos, hermanos. Hay personas que usted dice y le dicen a usted, vea, es que yo soy creyente. Pero su comportamiento, su vivencia, su vida, hermanos, sus hechos, a veces dice, a mí me confunden a veces. Y yo no estoy aquí para juzgar a nadie, ni ando en el mundo para juzgar. No me puso Dios para juzgar, me puso como pastor para decirle al mundo, Jesucristo es el Señor, el Rey y el reino están en medio de nosotros. Si usted quiere ser pueblo de Dios, sométase al Rey, porque el reino de los cielos está en mí. Dijo Jesús, está en medio de nosotros. Amén. Los miércoles estamos estudiando sobre el reino. Vimos bueno, no voy a entrar en eso. Pero hermanos, muchos creyentes caminan hoy por el mundo con una crisis de identidad. Se preguntan quiénes son y para qué están aquí. Hermanos, ¿para qué estamos aquí? Esther
nos recuerda a nosotros dentro de todo esto. Porque en el mensaje, hermanos, afirmamos que la identidad no es un accidente biográfico, es una construcción divina. Y que la identidad del Hijo de Dios no es un concepto abstracto. Hermanos, no es un concepto abstracto. Decir que soy hijo de Dios es decir que a usted le ha pasado lo mejor, lo mejor, lo mejor. Que no es del que quiere ni del que corre, es del que Él tenga misericordia. Que estamos aquí cumpliendo un propósito, hermanos. Y que usted es muy importante para el rey y para el reino. Usted es muy importante. Tan importante que dio la vida por usted y por mí. Es tan importante. Es tan importante para este mundo, pero el mundo no lo quiere entender. Es importante. El mundo para Dios significa todo. Mandó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Pero el mundo no lo quiere. Pero entonces nosotros somos privilegiados. No porque seamos muy buenos o muy cargas y nosotros sean diferentes. No, es porque la gracia y el favor de Dios nos alumbró en Cristo Jesús por medio de su Espíritu Santo. Amén. Recuerde, no descubres quién eres mirando hacia adentro, sino mirando hacia aquel que nos colocó en este tiempo y en este lugar. Usted tiene propósito. Usted tiene propósito. Usted es especial para Dios. Sí, Él murió por usted y por mí. Eso lo hace a usted muy especial. Usted no es especial porque usted es muy guapo, ¿verdad? Y tiene muchas cualidades o tiene lo que tenga. Usted es muy importante porque Él dio su vida por usted. Amén. Amén. Otro aspecto importante para afirmar nuestra identidad, hermanos, tiene que ver con el aspecto de que el velo de la falta del entendimiento, hermanos. Esther en el capítulo 4, en el verso 11, Esther no entendía el propósito por el cual estaba ahí. Esther tuvo miedo. Hermanos, vean 4.11, vean 4.11. 4.11, dice aquí, todos los siervos del rey y los que viven en sus provincias saben que hay una sola ley para cualquiera que sin ser llamado por el rey entre en el patio interior para verlo. Y si esa ley es la muerte, solo se salvará si el rey extiende hacia él a ella un cetro de oro. Pero en estos 30 días yo no he sido llamada para ver al rey. Hermanos, en el análisis gramático histórico del libro de Esther vemos que esta joven huérfana, que aunque ha sido elevada a reina, aún no comprende por qué está en el palacio. No entendía el propósito. Y si no entendía el propósito, por lo tanto no estaba identificada. No hay identidad si usted no entiende el propósito. Si usted no sabe que usted es el papá, que es el propósito de ser papá, usted no va a entender el rol en la familia, o mamá, o profesional en cualquier campo. Hermanos, su identidad estaba ligada a su comodidad y seguridad física. Es que no me ha llamado el rey. Hermanos, esa es crisis de identidad. ¿Quién es el que llama? ¿Quién es el que llamó a Esther? No es el hombre. Es Dios quien llamó. Es Dios quien la puso en ese palacio. Es Dios que siendo una huérfana la pone ahí. Es Dios quien le dio esa guapura. Dicen que era bellísima. Así como todos los que estamos aquí. Digan amén, hermanos. Solo yo me río y así. Dije, sí, ahí siempre uno engañado. No, tira. El enemigo del temor. Ella no fue llamada por los hombres, ella era llamada por Dios. Usted es llamado por Dios, usted es llamada por Dios, no es llamada por los hombres. Yo no puedo seguir sirviendo al hombre, porque si sirvo al hombre ya no sirvo a Dios. Si yo no me identifico en el propósito por el cual yo fui llamado, hermanos, yo negaré la verdad, venderé la verdad de Cristo, venderé la verdad de la Biblia. Y eso es lo que muchas veces nos pasa. El enemigo del temor, cuando Mardoqueo le pide intervenir, Esther responde desde el miedo. Y le dice, todos saben que cualquiera que entra al patio interior sin ser llamado muere. Hermanos, el temor al hombre es el primer síntoma de una identidad desenfocada.
Bueno, pues usted no le habla háblele al jefe, dígale que invítelo a la iglesia. Jamás. Capaz que me quitas tal escritorio. Ese hombre es cerradísimo. No, es que yo tengo que andar así como un perfil, es que hay que tener cuidado. Usted no puede ser tan así. Hermanos, estoy hablando con unos muchachos en una cuestión ahí de la hora del café. Y yo les decía, la hora del café es un programa de la Federación Misionera Evangélica Costarricense. Por cierto, Rebeca no ha vuelto a la hora del café, pero bueno. Y yo les decía, es que usted tiene que ser esforzado y valiente en medio del caminar. Entonces ellos me decían, ay, claro, porque para usted es muy fácil porque usted es pastor. Y yo meditaba. Sí, claro, como usted es pastor, usted llega y le dice a cualquiera, y en cualquier lado ora, y en cualquier lado le dice a alguien, venga y convierta, si usted ora en la calle por gente, ¿verdad? Pues yo le digo, pero no es cierto, yo antes de ser pastor, yo hacía muchas cosas que Dios me guió. Yo recuerdo, uno de mis primeros privilegios que yo tuve de trabajar después de salir de mi indigencia, para los que no sabían, ¿verdad? Fue ser salonero de rebote. Y cuando yo llego al conocimiento de que Jesús me encuentra, me convierto al Señor, yo llegué a hablar con mi jefe. Yo necesitaba el trabajo. Estaba recién casoreado. Mi esposa está en escuela dominical. Y le he echado un piropo, me he ganado un almuerzo y yo con esto. Pero ustedes después le cuentan para que me inviten. Ok. Y entonces al final yo le dije a mi jefe, mira cómo yo necesito este trabajo, yo quiero mucho este trabajo, pero yo, si quiere usted que yo siga aquí trabajando, yo no voy a ofrecer a la gente. En ese tiempo era como todo mecánico, ¿verdad? Usted ofrecía los cigarros a los clientes, ¿verdad? Yo trabajaba en una marisquería muy famosa, el Banco de los Mariscos. Le digo, ni tampoco les voy a andar ofreciendo licor. Ni cigarros, ni licor. Yo no se los voy a ofrecer. Entonces el jefe me dice, Bernardo, pero de eso se trata este negocio. Le digo, no, que le pidan a otro. Le digo, es que yo no me siento bien haciéndolo. Y vea la gracia de Dios. Porque me pudo haber dicho, no, usted no sirve, a ver qué hace por su vida. Pero aquí necesitamos gente que venda esto y venda lo otro. Y me lo concedió. Y yo le decía a estos muchachos, la gracia de Dios viene. Y uno tiene que ser esforzado y valiente. Yo no puedo, ¿por qué tengo que soportar algunas cosas y no decirle al mundo que Jesucristo es suficiente y es el Señor? Porque me da pena. No, hermano, yo creo que tenemos que saltar eso. Amén. Ahora, hay guianza del Espíritu. Hay una guianza que es por medio de las circunstancias y hay una guianza que es final, que es la del Espíritu Santo. Amén. Vean qué tremendo, porque esta mujer en 4:11 dice, es que él no me han llamado. Esther se justificaba diciendo que el rey no la había llamado en 30 días. Hermanos, ella esperaba una invitación humana, olvidando que el propósito divino ya la había convocado. Hay una convocatoria de parte de Dios y quiero afirmar mi identidad en Cristo. Si yo quiero mi identidad en Cristo, tiene que estar clara, tiene que ser constante. Sí, hermanos, todavía nos falta. Sí, todavía fallamos. Yo más que todos ustedes. Pero necesitamos ir en ese camino. Afirmar, hermanos. El velo de la falta del entendimiento de Esther llegó y el enemigo del temor, cuando Mardoqueo le pide intervenir, Esther responde desde el miedo. ¿Cómo estamos respondiendo nosotros al mundo herido? A un mundo que necesita ver a una iglesia que se levanta en el poder del Espíritu Santo, que se levanta en una palabra eficaz, constante, tajante, estudiada, trabajada. Hermanos, Él no me ha llamado. Esther se justificaba diciendo que el rey no la había llamado en 30 días. Y a veces nosotros estamos esperando tal vez oportunidades que tenemos que nosotros prolongarlas o tenemos que nosotros crearlas.
Yo recuerdo, hermanos, es que yo lo digo para la gloria del Señor, no porque yo sea el mejor. Cero, cero. Ustedes saben que no, de donde Dios me rescató, seguro es porque Él me amó mucho y el que a mucho Él ama, ¿verdad? De verdad, el que mucho Él perdona, mucho ama. A mí me perdonó todo. Yo recuerdo, yo me montaba en un taxi y ese taxista, ay, ay, ay. Tuve el privilegio de que me bajaran a media carrera de taxi. Porque yo no callaba. Había un fuego en mi corazón que ardía. Y yo les decía, no, Jesucristo es el Señor. Recuerdo una vez un taxi llega y iba pasando una muchacha y no sé qué cosa le gritó. Y le dije yo, a ver, muchacho. Le digo, ¿cómo se le grita eso? De cada palabra ociosa dará cuenta usted al Señor. Ni entendió él, ¿verdad? Porque mi léxico era. Y le digo, ¿usted no le gustaría, si fuera su hermana, o su mamá, su tía, a usted le gustaría que le dijeran eso? Y se me enojó y me dice, ¿es que usted qué? ¿De esos? Sí, le digo, exactamente, de esos redimidos por la sangre del Cordero. Me dice, pues bájese aquí. Y le digo, pues me bajo. Pero le digo, eso no se hace. Pero esas son cosas que el Espíritu Santo, hermanos, y nosotros debemos de entenderlo dentro del propósito. ¿Hace cuánto usted no le habla a alguien de que Jesucristo es el Señor? Necesitamos reaccionar. Eso es identidad. Eso es entender el propósito por el cual Dios me ha llamado a mí. Identidad versus recursos. Esther nació con belleza y con gracia. Esa es parte de la identidad. Ver los recursos que Dios ha puesto a nuestro lado. Hermano, usted está en lugares donde no siempre y alguien no llega. Usted puede llegar a gente que yo no puedo llegar. Yo no me puedo arrimar a ciertas cosas o a ciertos lugares o tener, ¿verdad? Tener ahí contacto con cierta gente, pero usted si lo tiene, debe tener esa oportunidad de hacerlo y no la desperdicie. Hermanos, hay una voz que afirma, eso es lo segundo, la voz que afirma el despertar del propósito. Hay una voz que afirma el despertar del propósito. La complacencia del Padre en Mateo capítulo 3, verso 17. ¿Recuerdan cuando sale una voz del cielo? Y dice, este es mi Hijo amado. Cuando el cielo se abrió sobre Jesús, la voz dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Note, hermano, note que esto no ocurrió mientras Jesús hacía mesas en la carpintería de su padre José, padrastro. Hermano, no ocurrió ahí, ocurrió y se dio en el paso público hacia su propósito redentor. Hermano, Dios se agrada cuando decimos caminar en sus propósitos eternos. Dios se agrada y Jesús estaba camino a la cruz. Fue en camino al bautismo cuando la voz del cielo se oye, este es mi Hijo amado en el que yo me complazco. Jesús entendía el propósito de Dios, pero el propósito de Dios se da sobre la marcha. El ejemplo de Simeón y de Ana en Lucas capítulo 2 versículo 22. Hermano, la voz que afirma el despertar del propósito. Dios nos recuerda. Hermano, esta mujer Ana y este hombre que se llama Simeón estuvieron en el templo por muchos años. Posiblemente el sacerdote les decía, ¿ustedes qué están haciendo aquí, señores? Y ellos tenían que contestar, estamos esperando que entre por esa puerta el rey. Estamos esperando que el niño nacido, que es el hijo que nos va a dar, lo tenemos que tener. Y el día que yo lo tenga en mis manos, tendré que profetizar, es lo que Simeón decía. Ahora puedes llevarme, Señor, porque tu propósito se ha cumplido en mi vida. Y esta mujer Ana entendía, estaba en el templo día y noche. Y usted podría decir, haciendo nada. Sí, no, estaba cumpliendo el propósito de Dios. Que el propósito de Dios le decía, tienen que esperar. Hermanos, en el templo, esos dos ancianos, una identidad que estaba definida por una espera. Sí, hermanos, la espera define identidad. Nosotros estamos esperando que del cielo venga el Salvador, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, donde todo ojo le verá, toda lengua confesará, toda rodilla se doblará y dirá, Jesucristo es el Señor. En eso estamos, hay propósito en la espera. Pues es que dice el dicho que el que espera desespera. Y un hombre desesperado pierde la razón. Necesitamos entender la identidad, la voz que afirma el despertar
del propósito por el cual Dios me tiene. Amén. Para el mundo estar metidos en el templo, esperando un bebé, podría parecer una pérdida de tiempo. Hermanos, pero para Simeón y Ana su propósito era testificar que el Mesías había llegado. Al tomar al niño en brazos, su vida cobró sentido total. Hermanos, su identidad era de ser los heraldos de la luz. No intentaron correr la carrera de otro, corrieron su propia carrera. No intentes correr la carrera de otro. Hermano, no se sienta ni más ni menos. En esto del reino, usted no es más porque sea el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor, el que limpia lo que fuera. Usted es importante para Dios desde ahí, desde que usted viene y le cree al Señor por venir a congregarse. Del que usted le cree al Señor por venir y darte lo que Él le da. De poder orar por otras personas, creer que Dios en el nombre de Jesús puede sanar. Poder decirle a alguien, Jesucristo es el Señor. Poder ser un trabajador, un profesional íntegro, transparente. Eso es testificar, eso es entender el propósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ir cerrando porque quiero que terminemos con un canto que habla de un gran propósito, que fue el que Él vino. Estábamos en oscuridad y Él nos trajo. Por eso Él es el Rey de Reyes y estamos aquí por Él. Estamos aquí porque somos su pueblo. Y Él es el Rey de Reyes y el Señor de los señores. Ahora, entendiendo esto, hermanos, la restauración de la identidad a través del sacrificio. Esther tuvo que entender algo. Vean 4:16. En 4:16, Esther, 4:16, en el libro de Esther, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunen por mí, noche y día, no coman ni beban nada durante 3 días, y que mis doncellas y yo ayunaremos también. Después de esto me presentaré ante el rey, aun cuando eso vaya en contra de la ley, y si tengo que morir, pues moriré. Y si tengo que perecer, que perezca. Wow. Hermanos, la restauración de la identidad a través del sacrificio. Oseas capítulo 4 en el verso 6 dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Hermanos, si usted y yo no entendemos el propósito de Dios para nuestra vida, usted y yo deberíamos de orar, pedirle al Señor que nos ayude a entender cuál es su propósito. Porque si no, hermanos, la Biblia dice que la falta de conocimiento es pecado. Por eso hay que estudiar la palabra. Por eso hay que meternos en las escrituras. Hermanos, estudiar. Verán lo que a mí me cuesta. ¿Verdad? Porque yo creo que hay gente con muchas habilidades. Y a mí me cuesta, pero yo la lucho, hermano. Y le pongo y le doy, ¿verdad? Y posiblemente me equivoco muchas veces, pero voy, rectifico. Pero hay que hacerlo. Porque Dios nos da a nosotros también en gracia y misericordia que lo hagamos. Esther estuvo a punto de perecer, hermanos. Estuvo a punto de perecer. Y gracias a Dios por Mardoqueo. Que haya muchos Mardoqueos. Que le digan a usted, no, hermano, usted, ¿para qué es bueno usted? Mira, es que yo no, que las cosas. Porque a veces la gente piensa que es predicar. No, los que predicamos somos los que servimos. A mí el Señor me entrenó siendo salonero. Y yo me siento aquí sirviéndoles. Ese es mi tema. No tengo problema. Pero no es un asunto de qué es más grande y quién es más pequeño. Es un asunto de quién está en el propósito de Dios para restaurar realmente la identidad. Amén. Hermanos, de la pasividad al si perezco que perezca pasó Esther. Hermanos, cuando Esther entiende que su vida no es suya, sino que es un instrumento de salvación, su identidad es restaurada. Hermanos, ya no es la muchacha asustada, es la libertadora de su pueblo, y de Esther se habla hasta el día de hoy. Y Esther fue ante el rey y le habló y le dijo qué eran los planes de aquel hombre perverso. Los planes del enemigo para golpear el propósito de Dios y la falta de la identidad. Y le dijo al rey, aquí vengo. Y ustedes vieron cómo fue, hermanos. La provisión sigue el propósito. Hermanos, Esther temía morir, pero al actuar halló más gracia ante el rey. Cuando caminas en la voluntad de Dios, lo material, lo físico se alinean, hermanos.
Dios no solo le dio vida, le dio influencia sobre naciones y salvó a la simiente de la cual vendría el Mesías. Ven el gran propósito de Dios en una mujer huérfana, en una muchacha, una niña huérfana. Para esta hora hemos llegado. Para esta hora he llegado, para este tiempo nací. En sus propósitos eternos yo me vi. ¿Me contratan? Hermanos, en el propósito eterno de Dios tenemos que vernos. De la pasividad al si perezco, que perezca. Y aquí es donde yo creo, iglesia, que tenemos nosotros que entenderlo así. De la pasividad al si perezco, que perezca. Y en esto la provisión va a seguir siempre al propósito. El resultado de la identidad es afirmada. ¿Cuándo es afirmada? Para la filmina la tendrán. La filmina. La filmina. Ok. Afirma tu identidad. Vamos a cerrar la conclusión y una exhortación en amor. No puedes edificar sobre el cimiento ajeno, hermano. Si usted fue llamado para ser mano, no intentes ser pie. Eso es el tema. Usted tiene que sentirse, yo también, satisfecho con el don, con el llamado, con el don que Dios me dio. Es importante, pero tan importante, pero tiene que ejecutarlo. No puedes mantener el don que es de Dios, que no es tuyo, que Dios se lo dio para el propósito, para que te afirmes en la identidad. Hay que afirmar nuestra identidad. Tu recompensa no vendrá por ser exitoso, hermanos, bajo los estándares del mundo, sino por cumplir la asignación específica que Dios puso en tu ADN. Hermanos, hay una asignación específica que Dios le dio. Por eso usted es usted. Dijo aquel filósofo de Escazú, cada uno es cada uno. Que Dios lo bendiga. Pero dentro de los estándares del mundo, sino por cumplir la asignación específica. Hay una asignación específica. Hermano, usted nació para algo. Usted nació porque Dios a usted lo quiere, lo ama, le redimió, lo salvó y lo trajo al plan y al propósito de Él para que usted tenga una identidad, y dentro de la identidad del rey y el reino sean puestos en evidencia en un siglo que es malo. Hermanos, necesitamos nosotros afirmarnos. Tal vez hoy te sientes como Esther al principio, pero hoy el Espíritu Santo te dice, para esta hora has llegado. Para esta hora. Para este tiempo, hermanos. Y yo quiero que cerremos este tiempo con un canto que es hermoso. Y que quiero decirles también, hermanos, que es algo, que es el reto que tenemos que llevarnos hoy. Tu identidad como hijo de Dios no se encuentra en tus títulos. Gracias a Dios por sus títulos. Y si usted tiene oportunidad, sigue estudiando, sea un profesional de altura, porque Dios te va a llevar a propósitos en donde tocarás y llegarás a gente especial. Sigues estudiando, esfuércese para que sigan ahí adelante. Pero la identidad como hijos de Dios no se encuentra en los títulos, sino en tu obediencia al diseño divino. ¿En dónde se encuentra? En la obediencia al diseño divino. ¿En dónde? En la obediencia al diseño divino. De verdad Dios nos ha llamado a esto. Hay una asignación específica. Hay una asignación para tu vida. No te menosprecies. Es que yo lo único que hago es orar. Eso es lo único que necesita usted, entonces hágalo. Es que yo solamente es orar. Hágalo. Es que yo lo único que hago, hermanos, es que yo no soy tan bueno para... Hágalo. Encuéntrese en la asignación divina. Eres importante para Dios. Y lo que Dios no le gusta de usted, Él se lo va a quitar. Afirma tu identidad hoy y abraza el propósito. Afirma tu identidad hoy y abraza el propósito de Dios.